Hola, buenas tardes. Me llamo Irene López Rodríguez y soy profesora en la Universidad Complutense de Madrid. Y hoy les voy a presentar parte de mi investigación más reciente que se centra en las metáforas que se utilizan en episodios de violencia de género y de abuso infantil. Y mi ponencia tiene como título El lobo como metáfora que representa al hombre maltratador en discursos de violencia de género y de abuso infantil. Así que vamos a empezar. Como ustedes sabrán, literalmente el lobo siempre ha sido relacionado con lo peligroso y con lo malvado. En el sentido literal, como ven aquí, pues las personas en el pasado que cuidaban de sus rebaños de las ovejas tenían muchísimo miedo de estos animales, ¿no? Porque obviamente ponían en peligro su sustento, pero no solamente se comían a, a los animales, sino también podían crear un problema para las personas. Pero si nos remontamos a los cuentos infantiles, ¿verdad? Con esa importante tradición que tienen a la hora de enseñar ciertos valores y moralejas, pues no tenemos más que pensar en el archiconocido cuento de Caperucita Roja, donde el lobo representa el peligro de un hombre desconocido, ¿verdad? De un maltratador, un acosador e incluso un violador. Incluso de manera menos explícita, también en la historia de los tres cerditos, el lobo representa el peligro y la amenaza. Tanto en el terreno simbólico como en el terreno literal, nos encontramos que el ser humano tiende a asociar al lobo con lo malvado y generalmente relacionado con el género masculino, con fuertes implicaciones de acoso, amenaza e incluso un componente de agresión y maltrato y agresiones sexuales. Si nos remontamos a la literatura, tanto en el mundo anglosajón como en el mundo hispano, pues nos damos cuenta de que existen numerosos relatos que utilizan la figura simbólica del lobo a la hora de hablar del hombre que es un maltratador de mujeres o un abusador de niños. Por ejemplo, tenemos aquí la historia de Goof, A Domestic Violence Memoir, en el que es una especie de autorrelato, una biografía, una autobiografía en la que una mujer cuenta toda su historia de maltrato a manos de su pareja y padre de sus hijos. También en el terreno de las letras hispanas tenemos La niña y el lobo, que se asemeja bastante a la historia anterior, en el cual una mujer empieza a contar desde niña cómo empieza a ser abusada por un hombre al que es incapaz de ponerle nombre y al que constantemente identifica con la metáfora animal del lobo. Y en términos similares tenemos la novela también con tintes autobiográficos de Lolita contra el lobo. Y si nos adentramos en el doloroso terreno del maltrato y abuso infantil, tenemos una historia que se titula The Big Bad Wolf in My House, el lobo grande y malo en mi casa, en el que se narra a través de dibujos de una niña y una mamá que sufren maltrato las dos, tanto violencia de género como violencia doméstica o violencia infantil, a través de la nueva pareja de la mamá, que nunca aparece caracterizada como humana, sino curiosamente y significativamente como lobo. Y si nos adentramos en el terreno musical, la buenísima canción de Elena Gardel titulada Lobo, pues narra el maltrato y el acoso que sufre una mujer a manos de un hombre al que constantemente describe como un lobo. Y también hay una serie de televisión muy famosa de origen danés que es Cry Wolf, en el que se narra el relato de un maltrato infantil, de un abuso infantil y todo el periplo judicial a través de los ojos de una niña que constantemente se refiere a su maltratador infantil, a ese hombre, como un lobo. Y estos son simplemente algunos ejemplos en el terreno cultural que nos podemos encontrar, ¿verdad? Entonces, los objetivos de mi proyecto eran explorar el uso de las metáforas de lobo que aparecen en las noticias que abordan tanto la violencia de género como la violencia hacia los niños. Entonces decidí elaborar un corpus consistente en 200 artículos de periódicos, tanto del mundo anglosajón como hispano, y para recopilar esta información utilicé el buscador de Internet de Google y usé términos claves, una combinación, tanto en inglés como en español. Y los términos que utilicé fueron wolf, lobo, gender-based violence, violencia de género, child abuse y abuso o maltrato infantil. Y para codificar e identificar estas metáforas, utilicé el método que está más extendido en los estudios de metáfora, que es el Metaphor Identification Procedure, que básicamente te va dando pasos para ver si un término es literal o metafórico en el contexto que estás analizando a través del uso de diccionarios. Pues después de hacer esa incesante e intensiva búsqueda en Internet,
pues obtuve los siguientes resultados: 91 usos metafóricos de lobo. Pero aquí hay que diferenciar muy bien entre los usos metafóricos que utilizan los periodistas, que en este caso fueron 46, y por otro lado los usos metafóricos también, pero que utilizan las propias víctimas y que reportan literalmente los periodistas, que en este caso pues, está muy nivelado, la verdad, fueron 45. Así que sin más dilación vamos a echar un vistazo a algunos de los datos obtenidos en el análisis. Primero vamos a echar un vistazo a la parte del corpus español y vamos a ver cómo se conceptualiza al maltratador masculino como un lobo en una serie de noticias, ¿no?, que tratan o que intentan abordar la violencia de género. Y ven aquí diferentes periódicos. Por ejemplo, en La Opinión de Zamora leemos maltratadores, lobos con piel de cordero. Y ahí dicen cómo 2 jóvenes son víctimas de la violencia de sus padres. O un lobo con piel de cordero. El maltratador anuncia la muerte de su pareja. Feministas alertan de que los maltratadores son lobos con piel de cordero. O verdugos con complejo de víctima, lobos convertidos en corderos. Es muy interesante ver cómo en muchas de estas noticias se utiliza el proverbio, ¿no?, o el dicho de ser un lobo con piel de cordero, porque de esta manera se utilizan dos animales totalmente antitéticos, porque por un lado tenemos el depredador, que es el lobo, y por otro lado la presa, que es el cordero. Y es que efectivamente lo que estas noticias intentan transmitir a la hora de abordar la violencia de género es que el maltratador no tiene ese aspecto feroz como un lobo, ¿verdad?, sino que generalmente tienden a proyectar una imagen muy mansa, como la de un cordero, muy buena, y tienden a esconder el maltrato. Y de ahí que el maltrato muchas veces sea tan difícil de identificar, porque los maltratadores pues tienen esta piel de cordero de la que nos hablan en muchas noticias en la prensa. Y por citarles un caso que ha sido muy reciente por la publicación que se paralizó del libro, ¿verdad?, sobre José Bretón, que fue ese padre que quemó vivo a sus 2 hijos para hacer un daño inmenso a su expareja, que también había denunciado y había sufrido maltrato. Pues la misma Ruth Ortiz, que es la exmujer de José Bretón, y parecida, cuando hablaba con su psicólogo le decía que vivía con un lobo vestido de cordero. Así que vemos cómo la metáfora del lobo aparece es empleada tanto por los periodistas a la hora de relatar episodios de violencia de género y de abuso infantil, o también incluso por las propias víctimas, como vemos aquí en el caso de Ruth Ortiz. Curiosamente, la imagen del cordero está fuertemente arraigada en el imaginario religioso, sobre todo si tenemos en cuenta la tradición cristiana y los textos bíblicos, donde uno de los símbolos que representan a Jesucristo para los creyentes es el lobo. Y es muy interesante ver cómo en muchas noticias que tratan del abuso infantil perpetrado por miembros eclesiásticos juegan con esta imagen del cordero. Por ejemplo, Marcial Maciel, que fue el fundador de los Legionarios de Cristo, ¿verdad?, condenado por abuso sexual infantil, lo tildan como el lobo de Dios. Y de hecho hay un documental que tiene un título muy parecido. O en el siguiente caso nos vamos a otro país hispano, que es Colombia, y dicen lobo feroz. Así tildan, ¿verdad?, a un sacerdote colombiano también que abusaba sexualmente de menores en su diócesis. En el caso del inglés, a pesar de que tenemos culturas e idiomas diferentes, vamos a ver un funcionamiento muy similar de la metáfora del lobo. Como hemos visto antes esa metáfora del lobo con piel de cordero, pues aquí tenemos 2 titulares: A wolf in sheep's clothing, fugitive sex offender from bla bla bla. Aquí nos centramos en muchos artículos en los que los depredadores sexuales aparecen con lobos en piel de cordero, porque suelen ser maestros de los niños o suelen ser pastores religiosos, es decir, personas que pertenecen a un círculo muy cercano de los niños. Y lo mismo en la noticia de abajo, como pueden ver, un violador, rapist, al que han encarcelado durante 18 años y al que también tildan de un lobo con piel de cordero. Más ejemplos que pueden ver, pues abuser described as wolf in sheep's clothing, defendant was wolf in sheep's clothing, en casos de abuso sexual infantil. Aquí hablan de una mujer que estaba aterrorizada por un lobo y es ella misma la que identifica a su depredador sexual como tal. Y como en el caso de España, tenemos aquí a un misionero, es decir, a un religioso, al que también tildan de lobo, ¿verdad?, a la hora de relatar estos ejemplos de abuso infantil. ¿Cuáles son las implicaciones importantes de estas metáforas? Bueno,
Como sabemos hoy en día, las metáforas no son simples ornamentos de la lengua relacionadas con la literatura, sino que son mecanismos cognitivos, como bien ha señalado la teoría de la metáfora conceptual. A través de las metáforas, las personas pueden hablar de algo diferente en términos de otra cosa y también pensar en algo en otros términos. Y esto es especialmente sensible en estos casos de violencia de género y de abuso infantil, donde el hombre maltratador va a estar representado como un lobo, porque efectivamente, literalmente, el lobo es un animal peligroso, es un depredador, causa la muerte de muchos animales que son sus presas, pero también puede llegar a atacar y a matar al ser humano. Es interesante ver cómo en los artículos de periódico analizados, la metáfora del lobo suele proyectarse con los depredadores sexuales y con los hombres que abusan sexualmente o que maltratan también a niños. Y muy interesante cómo también juegan con esta imagen metafórica del cordero y el lobo, sobre todo a la hora de abordar abusos sexuales, maltrato infantil que tiene lugar en el seno de la iglesia o por personas que están cercanas o vinculadas o que trabajan para la iglesia o congregaciones religiosas. ¿Por qué es importante analizar este tipo de metáforas? Bueno, porque efectivamente las metáforas tienen un impacto real. Y para concluir voy a mencionar muy rápidamente un caso que pasó en España y que obviamente sentó un precedente para concienciar más sobre la violencia de género, y fue el caso de la manada. La palabra manada obviamente es un término animal que refleja un grupo de lobos, de depredadores, en este caso sexuales, y este era el nombre que dieron 5 amigos a su grupo de chat mientras planificaban unas vacaciones, una escapada a los Sanfermines, las fiestas tan populares de Pamplona con los toros, ¿verdad? Curiosamente, en este grupo de WhatsApp, que se titulaba así, se llamaba así, La Manada, uno de los miembros, a medida que fue avanzando la investigación, tenía el tatuaje de un Goose Paw Print, de una pata, de una huella de lobo tatuada en su espalda, y había publicado en Facebook con comentarios de tinte sexista. ¿Por qué esto es importante? Porque cuando se proyecta la imagen del lobo eh, en la prensa, efectivamente, para tratar la violencia de género o la violencia sexual o el maltrato infantil, se está acudiendo al imaginario colectivo que asocia a este animal con todos los peligros y la maldad. Pero es también peligroso hacer esto porque las mismas personas, como en el caso de la manada, pueden autoidentificarse con este animal, y esto puede incitar e incluso en este caso llevar a cometer pues una violación grupal. Así que muchas gracias por su atención, y cualquier comentario o sugerencia pues le estaré muy agradecida por ello.